En Radio Guatapurí hablan los congresistas. Y una serie de renuncias se ha dado en el Congreso de la República. Las más relevantes han sido las del senador Humberto de la Calle y el del senador de Cambio Radical, David Luna. Precisamente tenemos a este último en línea para dialogar por qué renuncia a su curul y sobre una eventual aspiración presidencial. Senador David Luna, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Andrés, buenos días para usted. Un honor acompañarlo esta mañana en Radio Guatapurí. Un saludo para todo el Cesar y para Valledupar. Senador, ¿cuáles son las razones por las cuales usted renuncia a su partido y a su curul? Mire, Andrés, esto tiene de corazón y tiene de razón. El corazón, que yo comencé mi vida pública hace 27 años y la he forjado escalón por escalón. Comencé como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio y poco a poco, como concejal, como representante, como viceministro, como ministro, he ido construyendo un ideario que quiero poner a consideración de los colombianos en una aspiración presidencial. Pero de razón tiene algo mucho más importante, y es que lamentablemente el presidente Petro se brinca el Congreso diariamente. Lo hizo con el presupuesto, lo hizo para modificar el TLC, ahora lo quiere hacer con la conmoción interior para establecer una reforma tributaria por derecha que ya le había sido negada en el Congreso. Y yo quiero salir a controvertir al presidente en la calle, en los barrios, en los municipios. Y para hacerlo, obviamente no puedo estar siendo pagado por los impuestos de los colombianos con sueldo de congresista. Y más aún, no puedo estar utilizando la infraestructura del Congreso porque acá hay una causa ciudadana muy importante. Obviamente va a ser muy difícil esta carrera porque hay que reconstruir el país moral, económicamente, físicamente, y para lograrlo obviamente tengo que dedicar tiempo, corazón y alma a este proceso. Senador David Luna, sin embargo, es importante dejarle claro a la mesa de trabajo y a la audiencia que en la Constitución no prohíbe, no inhabilita a los congresistas para aspirar a la presidencia. Usted está renunciando al partido y en ese punto me quiero concentrar. Y pongo el ejemplo de otros senadores que también aspiran a la presidencia, como su colega Miguel Uribe Turbay, como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, quienes aspiran, pero están siendo congresistas y están dentro de su partido Centro Democrático. ¿Por qué usted renuncia a Cambio Radical? ¿Es porque teme que allí el señor Germán Vargas Lleras vaya a ser ungido como candidato de dicha colectividad? Renuncio al partido Cambio Radical porque no quiero inhabilitarme y porque quiero hacer una candidatura ciudadana, porque quiero salir a las calles a recoger firmas para poderme inscribir. Le haga o no una candidatura el doctor Vargas, pues es una decisión de él. Él es Germán Vargas, yo soy David Luna. Somos dos personas totalmente diferentes y en ese sentido hay que ser claro, contundente y honesto. Pero segundo, a mí no me parece que es ético hacer campaña política con sueldo de congresista. Yo por esa razón también estoy renunciando al partido. Yo no me quiero inhabilitar, lo he dicho públicamente, lo he dicho formalmente. Quiero iniciar un proceso para construir una campaña presidencial, pero antes de poder inscribir una campaña presidencial, tengo que lograr evitar que el señor Petro siga haciendo daño. Es que las elecciones, Andrés, están en riesgo. Usted se recordará que el lunes le redujeron la mitad del presupuesto a la registraduría. Es que las relaciones internacionales están en riesgo. Lo que pasó el domingo con los Estados Unidos no es de poca monta. Un destino a las 3 de la mañana de un presidente que prácticamente pone al país en la situación más grave para la caficultura, la floricultura, el banano y todos los productos que se exportan a ese país. Pues yo sí lo digo con mucha franqueza, estoy preocupado y estoy preocupado de que Petro se quiera mantener en el poder evitando que haya elecciones de la mano de unos grupos ilegales narcotraficantes que están controlando lamentablemente los territorios, por ejemplo, el norte de Santander o en el Cauca.
Senador David Luna, lo hemos visto a usted que ha sido siempre polémico y ha sido un crítico del gobierno nacional con argumentos, porque lo hemos visto haciendo comentarios sólidos en la argumentación sobre situaciones que se han dado en el país y sobre decisiones del gobierno y del presidente Gustavo Petro. Estamos en un estado de polarización en Colombia. Hay un estado donde hay sectores de la población que ha tomado partido dentro de los procesos y dentro de lo que se desarrolla en el país. ¿Cómo generar consensos? ¿Cómo tratar de unir? ¿Cómo mantener una línea que permita que unos y otros lo miren a usted como una opción para tratar de llegar a la presidencia de Colombia? Yo creo que hablando con la verdad, usted puede pensar distinto a mí, o yo puedo pensar distinto a usted, pero si conversamos sobre un punto que es cierto, eventualmente nos podemos poner de acuerdo. Y acá es donde a mí me parece que estamos teniendo una gran dificultad. A la fuerza pública y a la policía, lamentablemente, le amarraron las manos y los pies y no puede proteger a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque se establecieron unos ceses al fuego sin verificación con unos grupos que dejaron de ser guerrilleros hace mucho tiempo y son simples narcotraficantes. Y en ese sentido, el orden público o proteger a la ciudadanía debe ser un punto de acuerdo. En segundo lugar, todos estamos de acuerdo en que queremos un país en paz. La paz no es propiedad de la derecha ni de la izquierda. La paz es un derecho que tenemos todos los colombianos. Entonces, yo creo que esos son los temas de los que hay que hablar. Yo nunca he sido ni un candidato pirotécnico, ni un senador pirotécnico, siempre hablo con respeto, pero también con firmeza. Y en este caso en mí va a encontrar siempre la verdad y lo más importante, el planteamiento de las cosas como creo que son. No voy a salir a hacer una campaña insultante, no solamente porque no es mi estilo, sino porque no me consideraría un candidato o una persona que lo que quiere es construir país y reconciliar. Acá hay que recuperar la esperanza y para lograrlo, obviamente hay que proponer, no solamente criticar. Pues, senador, con respecto a lo que usted mencionaba sobre la registraduría y la posibilidad, o por lo menos lo que usted intuye que hará el presidente Petro, y es de querer mantenerse en el poder con la no realización de elecciones por presupuesto, la registraduría ha dicho que no hay riesgo de que esto ocurra porque tiene los recursos necesarios para la logística en 2026. Esto, ¿por qué lo menciona usted? Y en caso de que esto fuera así, digamos que el presupuesto afectara de cierta forma, ¿hay siquiera algún antecedente que diga que un presidente puede perpetuarse en el poder porque se afecte logísticamente unas elecciones? ¿Esto no tendría una solución? Hay un antecedente muy complicado, y es que la señora superintendente de Industria y Comercio, de manera ilegal, hizo una visita a la registraduría para pretender intervenir el software de la elección. Y a mí eso me parece, obviamente, muy complejo, por eso lo denuncié en su momento, y por eso la Procuraduría General de la Nación actuó oportunamente evitando que dicha visita se diera. En segundo lugar, evidentemente hay un recorte presupuestal, y en ese sentido es muy importante señalar con contundencia que todos los procesos contractuales de la elección del 26 evidentemente comienzan este año, y si todos los recursos no están disponibles, muchos de esos procesos contractuales no se pueden dar. Pero en tercer lugar, lo más complicado de todo, mire, volvimos a una situación de orden público insalvable en muchos municipios del país. La pregunta es, ¿va a haber elecciones en esos municipios que están hoy literalmente controlados por los grupos al margen de la ley? ¿Van a poder votar libremente esas personas? Las personas que están viviendo nuevamente flagelos como por ejemplo el secuestro. Eso me parece a mí que debe ser parte del debate. O sea, yo no me puedo callar y yo no puedo dejar de expresar mis preocupaciones simplemente porque se dice que uno no puede ser alarmista. No, yo tengo que advertir lo que puede pasar simplemente porque lo vivimos o lo estamos viviendo en un país hermano como Venezuela, donde siempre se dijo, acá no puede pasar nada distinto a que la democracia esté salvaguardada. Yo creo que tenemos instituciones fuertes, sí, pero las instituciones en sí mismas no son fuertes. Las instituciones tienen que tener personas que las defiendan y obviamente que por favor
siempre hagan lo posible para sostenerlas. Doctor David Luna, porque ya perdió la investidura de senador. Quiero dejar constancia que lo conozco a usted desde que era estudiante de la Universidad del Rosario. Mientras usted estudiaba Derecho en el Rosario, yo hacía lo propio simultáneamente en la Universidad de los Andes. Y puedo dar fe de que usted, como usted decía al inicio de esta entrevista, ha venido escalando paso a paso, desde ser edil, de concejal, luego congresista, ministro incluso de las TIC. Pero quiero hacerle una pregunta ya ubicándonos en la eventual debate electoral. Usted recordará que la costa Caribe fue fundamental para el triunfo de Gustavo Petro. Esos 800,000 votos de diferencia que sacó Petro en la costa frente al otro candidato fueron claves para su elección. Y mi pregunta es muy sencilla. Usted, que es una persona bogotana, podríamos decirle, aquí le decimos cariñosamente cachaco, ¿cómo va a ser para ganar el voto de la costa? ¿Qué propuesta concreta tiene usted para la costa, una región a la que precisamente el gobierno nacional le ha incumplido, sobre todo el tema de las tarifas de la energía eléctrica que le pegan durísimo a la economía de hogares y empresas de esta región? Mira, Andrés, lo primero es que hay que desbogotanizar Colombia. El proceso de centralización de la Constitución del 91 hay que aplicarlo al pie de la letra, porque este es un país de regiones. Este es un país que tiene idiosincrasias diferentes y que tiene obviamente la obligación de crecer desde la región tomando decisiones. Lo segundo, ese cuentico de que yo soy cachaco y entonces por ser cachaco no conozco el país, pues sí, a mí se me ponen los cacheticos rojos con el calor, pero yo he recorrido este país como ninguno, no solamente en mi condición de alto consejero presidencial para las regiones, donde muchos de los alcaldes del Cesar pueden dar fe de que visité municipio por municipio en ese entonces, sino adicionalmente, pues yo tengo familia caribeña, mi esposa es de Barranquilla, pero además mi abuela es cartagenera. Bueno, parece que la comunicación se cayó con David Luna, quien nos estaba contando de sus recorridos por el país. Y sus orígenes, su acercamiento con la costa Caribe. Claro que sí, y yo también le haría la misma pregunta: ¿cómo convence al Caribe colombiano de votar por una opción como la que él presenta para la presidencia de la República, como candidato a la presidencia de la República? Por firmas recogerá aval para participar. Suponemos que podría inclusive nacer un movimiento nuevo liderado por él, ya que en Cambio Radical no está. Seguramente porque es que vio que en Cambio Radical el tema de Germán Vargas Lleras se está moviendo, y seguramente vio que allí no iba a tener oportunidad y por eso decidió tomar este paso. Sí. Retomamos. Adelante. No. Senador, nos hablaba sobre sus orígenes, sus acercamientos con el Caribe, que su esposa es barranquillera, que su abuela es cartagenera. Nos estaba hablando de ese tema cuando se suspendió la llamada. Adelante. No. Y les estaba diciendo además que a mí me gusta ponerme en Bogotá corbata. Yo soy un tipo que ha sido clasificado toda la vida como psicorrígido, como ordenado. Yo logro que las cosas pasen. Yo creo que el país necesita orden. El país debe buscar un líder que madrugue, un líder que cumpla las citas, un líder que vaya a la hora que corresponde a atender las citaciones. Yo soy ese tipo de líder. A mí ponerme corbata es como ponerme el uniforme para ir a trabajar. Obviamente me pongo corbata donde se pueda poner uno corbata y no donde pues desentone el proceso. Entonces, a mí eso que me digan que soy cachaco, que se me ponen los cachetes rojos o que me peino de un lado, créanme que no me molesta, todo lo contrario, me parece que es mi forma de ser. Y lo que sí nunca voy a hacer es cambiar para simpatizar en un momento electoral. No, uno tiene que mantener su esencia, y esa esencia, creo yo, es lo que me permite a mí demostrar que soy un líder que permite que las cosas pasen. Yo fui ministro de tecnologías, ejecuté 5 billones de pesos anualmente, no tuve una sola investigación, una sola sanción, y logré llevar los proyectos a los municipios más apartados del país. Por eso le digo, Andrés, yo tengo un sello, y ese sello es David Luna. Yo soy David Luna y yo tengo mi propio corazón, mi propia
espiritualidad y mis propias acciones para demostrar. Vamos a hacer un ejercicio presidencial hipotético. Imagínese que usted es presidente de la República de Colombia y el presidente Donald Trump envía a unos colombianos deportados en unos aviones militares con cadenas y en cualquier condición, sea cual sea. ¿Usted qué hubiera hecho a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana claramente no trino, a las 3 de la mañana no armo una crisis presidencial, a las 3 de la mañana busco al secretario de Estado de los Estados Unidos y le señalo que estamos dispuestos a recibir a los colombianos deportados como se han recibido en los últimos 20 años. Le pido, por favor, que se hagan las condiciones que establece la Convención de Derechos Humanos. Yo no armo una película como la que armó Petro para victimizarse. Yo no armo una película para tratar de demostrar que quería unas sanciones de un país como Estados Unidos con el ánimo de evitar un proceso electoral colombiano interno. Claramente yo no actuaría como actuó el presidente Petro. A mí no me parece que eso es defender la soberanía, ni me parece que es defender la colombianidad. A mí lo que me parece es que fue una irresponsabilidad de tal tamaño que ni siquiera él tuvo la posibilidad de recular. Los que recularon fueron sus funcionarios. Entonces, en esto de las relaciones internacionales hay que tener también conocimiento, comenzando porque el canciller de la República, pues por lo menos debe hablar un segundo idioma para poder compartir con las personas que le corresponde discutir. En ese sentido, creo que afortunadamente se evitó una dramática crisis que está a punto de repetirse a un trino de distancia, y tratemos que tratar de evitarla con cualquiera de los países que se puede generar. El senador David Luna, el Congreso siempre ha estado en el ojo del huracán de los colombianos, que siempre lo han visto como una corporación, un organismo con dificultades en el tema de corrupción, de muchos manejos que se dan allí. En este ciclo ha sido también cuestionado y se está investigando sobre hechos de corrupción. ¿Usted toma la decisión de salirse del Congreso para tratar de desligarse un poco de toda esa imagen que se tiene a nivel nacional del Congreso y de algunos congresistas? Yo creo que la labor que hicimos de oposición en el Congreso fue valiosa, siempre con respeto, con argumentos, pero con firmeza. Recuerde que yo advertí la crisis del Catatumbo y la crisis del Cauca que se vivió meses después. Yo advertí la grave situación del gas y de la energía que estamos hoy viviendo, y lamentablemente, pues en algunos casos tomaron correctivos y en otros no. El Congreso evidentemente tiene muchísimo por mejorar, pero también es el reflejo del país desde el punto de vista de su composición. Y en ese sentido, pues yo agradezco haber estado en el Congreso entre 2006 y 2010 como representante de la Cámara y ahora en mi paso como senador, y renuncio a él por una simple razón, porque quiero salir, y cuando quiero salir a los municipios, a los barrios, a los departamentos, pues no puedo compaginar con las sesiones a las que tengo obligación de ir. Quiero tener la posibilidad de no incumplir, y en ese sentido, pues no siento nada distinto a que hay esa acción renunciando a la corporación. Doctor David Luna, pues siempre va a ser la primera de muchas entrevistas que le haremos a continuación, ya como investido como candidato presidencial. Hay un tema de logística y de estrategia electoral. Usted recordará que el Partido Centro Democrático fue muy exitoso en esa campaña de hacer las consultas internas. Eso le daba visibilidad a sus candidatos. Y al final fue investido como Iván Duque como candidato presidencial, y eso le dio una ventaja frente al resto de partidos que no hicieron consultas internas. Algo similar pasó también cuando Petro participó en una consulta popular en la que le ganó al candidato Carlos Caicedo. En esta ocasión, pues cada elección, dicen los entendidos, es distinta, pero ¿qué estrategia va a usar usted para mantenerse visible dentro de la retina de los colombianos, que permita mostrar que la opción suya no solamente es visible, sino que es la más conveniente para el país? Andrés, en efecto,
es muy importante mantener no solamente vigencia, sino mantener voz activa para poder expresar las ideas y también las advertencias. Solamente hasta el mes de mayo la registraduría permite iniciar un proceso de recolección de firmas. Entonces, en el mes de mayo iniciaré ese proceso de recolección de firmas, pero mientras que obviamente llegamos al mes de mayo, he creado un frente jurídico y ciudadano para defender la democracia, para defender las elecciones, no solamente contando lo que creemos es ilegal, lo que creemos es irregular, sino adicionalmente también pidiéndole a la justicia que lo determine así a través de diferentes acciones públicas y diferentes acciones jurídicas. Eso es muy importante en el entendido de poder no solamente recorrer los departamentos, sino adicionalmente oír a lo que están pensando los ciudadanos para poder construir con ellos y para ellos las soluciones que este país requiere. David Luna, muchas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí. Estaremos atentos al desarrollo de su aspiración presidencial. Muchas gracias, un saludo muy especial, un honor haberlos acompañado. Él es David Luna, hasta hace poco senador de Colombia por el partido Cambio Radical. Nos está anunciando su renuncia al Congreso, renuncia que ya está en trámite en el Congreso, creo que ya fue aceptada, y pues que nos informa que renuncia tanto a la curul como al partido para no inhabilitarse, y además que va a ser un frente ciudadano, va a recoger firmas para aspirar a la presidencia. Bueno, varios comentarios sobre esta entrevista. Yo quiero empezar por recordar que usted recuerda también que Germán Vargas Lleras no corrió por el partido suyo, Cambio Radical, sino que recogió firmas. ¿Ustedes recuerdan eso, Jimmy y Andrés? Sí, decidió desmarcarse del partido Cambio Radical, buscando la posibilidad de la recolección de firmas, de hacer un trabajo previo en esa oportunidad. Y creo que ahora lo que mira David Luna es que tiene la misma oportunidad de empezar un previo. Con consulta lo puede hacer, pero quizás con el tema de firmas le da un poquito más de libertad y de independencia política. Fue en 2017, fue eso. Sí. Y Vargas Lleras recogió en su momento 5.5 millones de firmas para avalar su candidatura. Y la gente decía, wow, ese es el tema de las firmas, impresionante, 5.5 millones de firmas. Pero después en los votos, en la primera vuelta, el señor Vargas Lleras no llegó ni siquiera a los 2 millones de votos, sacó creo que 1.700.000, no quedó ni siquiera de tercero. Ustedes recuerdan que pasaron en esa ocasión Iván Duque, el señor Gustavo Petro, y quedó de segundo el señor Fajardo. ¿Recuerdan eso? Sí, señor, en esa oportunidad, sí, no le alcanzaron los votos. Cuarto, Vargas Lleras, con toda la maquinaria detrás, la Casa Char detrás, la Casa Géneco detrás, todas las casas de la costa Caribe y del país, y a pesar de eso sacó un resultado muy débil en comparación con sus guarismos previos. Entonces creo que el tema de firmas, pues obviamente él decía, David Luna es David Luna, Germán Vargas es Germán Vargas, y está por verse qué tanta viabilidad tiene esa candidatura. Yo les digo que apenas estamos empezando, apenas están los patos saltando al agua y todavía hay mucho camino por recorrer, y esto es muy cambiante, como dice nuestro lema, la política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Sí, y le cuento que además de lo de Humberto de la Calle, de la coalición Verde Centro Esperanza, JP Hernández, que también es de esa coalición Verde Centro Esperanza, también ha presentado su renuncia. Esa no estoy seguro de que la hayan aceptado ya, pero llama la atención que ambos son de esa misma colectividad y renuncian, pues suponemos que es para lanzarse también. Se quieren desmarcar de los partidos, quieren tratar de mostrarse como independientes, mostrándose como alternativas, quitándose los partidos de encima. Pues bueno, empieza la puja por la Casa de Nariño y todo, por supuesto, va a girar en torno a la gestión del presidente Gustavo Petro, que a pesar de las dificultades que ha tenido que sortear en su gobierno, también hay que decir, como decimos popularmente en Colombia, ha dado bastante papaya para que los discursos todos giren en torno a esa gestión. Las 7 de la mañana. ¿Sabe algo? Yo creo que en el tema de la presidencia, lo que no pueden cometer los candidatos presidenciales es que Petro le ponga la agenda.
eso es un error de cálculo. Es decir, no ser unos candidatos que reaccionan a los aciertos o desaciertos del gobierno. Entonces usted ve en la crisis con Estados Unidos, todos salen digamos, a reaccionar, a darle palo al gobierno. El tema del Catatumbo, hay una actitud reactiva por parte de los aspirantes a la presidencia, sobre todo en el caso del Centro Democrático. Usted escuchó a María Fernanda Cabal aquí en la emisora, algo parecido ha hecho también Miguel Uribe. Miguel Uribe se montó en un helicóptero y sobrevoló Catatumbo, entre otras cosas, pues, fue tendencia porque le decían que era el bobo del aire, pero bueno, usted sabe cómo somos los colombianos de satíricos, y creo que ese es un error. Es decir, creo que si alguien quiere con sentido de opción de triunfo llegar a la presidencia de la República, debe construir una agenda propia y no ser reactivo a la agenda del presidente, porque si termina el presidente poniendo la agenda y los temas que se van a discutir y que van a centrar la atención son los que pone el presidente, y eso creo que es un error. Pueden terminar convirtiéndolo en lo que, eso no recuerdo qué nombre tiene, pero haciendo que Petro protagonice, por supuesto, la otra vertiente, sin que él haga una sola cosa. Y lidere la agenda y ponga la agenda y de qué se discute, de qué se habla. Ya por ejemplo, esta semana y seguramente hoy el tema de los recortes presupuestales al Consejo Nacional Electoral, a la registraduría va a ser tema y seguramente lo va a liderar el presidente definitivamente a través de los trinos, donde se mueve muy bien y donde tiene un respaldo masivo de tuiteros o de habitantes de las redes de X, donde se mueven bien y le ayudan a potenciar mucho más lo que está pensando y lo que está diciendo y lo que está decidiendo, y la oposición se maneja sobre la agenda y sobre cómo se mueve el presidente Petro. Recuerda el tema de Panamá, donde también puso agenda, temas controversiales que lo está poniendo en agenda y la gente le está siguiendo el juego al presidente Gustavo Petro. Muy bien, son las 7 de la mañana, 28 minutos en Colombia. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.